Una imagen vale más que 1000 palabras. En nuestra ciudad, donde todo se ve y pocos sienten el verdadero significado de la palabra, transmitimos las 24 horas, palabras y buena música, construyendo imágenes propias. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas Regional en este segundo programa del año 2022. Ayer con mucha alegría dimos inicio a la temporada del presente año aquí en Radio GPS Online, la radio online de la ciudad de Rufino, para todos aquellos que nos reciben desde cualquier lugar a través de diferentes dispositivos, ya sea a través de una computadora, de un celular, de una tablet, porque también, además de vernos por Facebook Live, nos pueden escuchar por radiogps.online o a través también de nuestra aplicación, que pueden descargarse desde allí. La verdad que muy contentos de estar nuevamente, como lo señalamos ayer, una mañana aquí en el sur santafesino soleada, totalmente despejada, que anticipa una temperatura por encima de los 30 grados, pero allí nomás, 30, 31 grados, depende el pronóstico, y por supuesto un verano mucho más apacible de lo que fue aquella gran ola de calor comenzando este 2022. Para los que nos gusta el verano, por supuesto, nos gusta, por lo menos hablo en referencia personal, así, tranquilo, tampoco la exageración de una ola de calor que nos tuvo a maltraer a todos, incluso a los que disfrutamos de esta estación del año en especial. Para comunicarse con nosotros, 3382-490940, 3382-49040, allí pueden dejar un mensaje de WhatsApp, si es de audio mejor, así lo podemos compartir, con un comentario, una opinión, una noticia también que tengan para transmitirnos, y también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, el Facebook, Instagram y Twitter, Radio GPS Online. Así nos buscan en esas redes sociales, simple, el mismo nombre para todas, Radio GPS Online, donde ahí también
pueden interactuar con el programa y con la radio en general a lo largo del día. Bien, hoy tenemos para compartir, por supuesto, como siempre, el análisis de la que es la actualidad, la realidad local, regional, nacional. Vamos a estar compartiendo las distintas informaciones de las últimas horas y haciendo algún análisis también de las mismas. Siempre escuchando también algunas voces que enriquecen nuestro programa y ya en el transcurso de la semana y la siguiente con algunas entrevistas en agenda para también poder compartir con ustedes. Y como siempre digo, uno puede tener herramientas para opinar sobre algunos temas, pero también es necesario y también nos enriquecen a su vez para después formar una opinión aquellos que son especialistas en distintos temas. Temas duros de la realidad, pero también reflejando, en la intención de reflejar otras cosas, por ejemplo, eventos que se realicen en Rufino o en la región, o a nivel nacional si son, o consideramos que son de incumbencia para nosotros, también buenas noticias, de eso se trata también, más allá que nuestro perfil, nuestro objetivo siempre sea hacer análisis un poquito más allá, o intentar hacer análisis un poquito más allá de la superficie. Bien, y aquí con la leyenda sumate la temporada 2022, ya que hemos iniciado ayer, es la invitación precisamente a que nos sigan, a que sigan también nuestro portal, donde se escucha la radio, www.radiogps.online, donde ahí también compartimos informaciones, opiniones y distintas cosas, también algunos servicios que pueden ser de su utilidad. Hace un par de días yo hacía referencia en las redes sociales acerca de que nuestro país, la Argentina, o a nuestro país le encaja bien la fábula de la rana en la olla. ¿Qué implica esta fábula? ¿Qué es lo que dice? Para el que no la conoce, yo debo confesar también que no la conozco desde hace muchísimos años. Esta fábula señala con un experimento, si se quiere, bastante cruel, que por ejemplo usted no lo haga, por supuesto, en su casa, no lo hagas en tu casa. Si tomás una rana y la tirás en una olla con agua bien caliente, por reflejo, la rana va a tocar el agua, va a saltar y va a huir. Y a su vez, esta fábula señala que si vos ponés una rana en agua fría y paulatinamente ese agua va incrementando su temperatura lentamente de a 1 grado, la rana se va adaptando, la temperatura sigue subiendo lentamente, sigue incrementándose, la rana se va adaptando allí adentro y en un momento determinado fallece, porque se fue adaptando a ese ascenso gradual de la temperatura, casi sin darse cuenta, va aceptando ese aumento y finalmente termina su vida. ¿Y por qué decía yo que, digamos, la Argentina y nosotros, en definitiva, como sociedad, nos asemejamos a esa fábula? Porque ya en otros análisis, en otros momentos de la radio, del ciclo, incluso de anteriores, sostenemos que, o particularmente, pero basado en datos oficiales, ningún tipo de especulación, que a medida que van pasando el tiempo, en términos generales, se van degradando distintos aspectos de nuestra vida y de distintos ámbitos de la sociedad.
Siempre remarco que a principios de la década del 70, o hasta esa época, con sus vaivenes por supuesto, y en el medio con distintas formas de gobierno, democráticas, dictatoriales, con distintos perfiles desde el modelo económico, agroexportador, de sustitución de importaciones, de nacionalización en un momento, con una mirada desarrollista en otro, pero digo, en términos estructurales, hasta años 72, 73, nuestro país, por ejemplo, conoció prácticamente lo que fue el pleno empleo y una pobreza que en términos reales era de apenas un dígito, prácticamente no llegaba a cero, porque eso no existe ni en Suecia, pero estaba cerca del piso, y una desocupación incluso más baja que el índice de pobreza, apenas asomando el 2%. Y el otro 98%, siempre hablando obviamente de la población económica activa, con trabajos genuinos, reales, porque también tenemos eso en la actualidad, que alguien que paga el monotributo, así no obtenga ingresos, o tenga ingresos muy precarios, ya no es un desocupado. Aquel que no busca trabajo para la estadística, porque ya bajó los brazos, no es un desocupado. Y aquel que lleva a cabo un emprendimiento, que es un neologismo si se quiere, tampoco es un desocupado. En todo caso, sí, por ahí se lo blanquea como subocupado, pero no es un desocupado. Decía que aparte ese 98% que no entraba en la desocupación tenía trabajos genuinos, ya sea como asalariado o por cuenta propia. Y bueno, gradualmente esto ha ido empeorando. Muy gradualmente esa curva ha ido empeorando, tanto la de desocupación como la de pobreza e indigencia. Tan gradualmente que por eso digo que nos asemejamos a esta fábula, ¿no? Porque vamos naturalizando poco a poco. Uy, mirá, ahora la desocupación ya no es del 2, es del 3,5. Por supuesto, uno también señala la diferencia entre los distintos gobiernos, aquellos que sin ningún tipo de anestesia ni ni siquiera haciéndolo solapadamente implementan políticas para que ello suceda, como fue la última dictadura militar, donde un poco esa debacle, en términos, acá estoy hablando puramente de lo económico, ¿no? Empieza allí, o si se quiere un par de años antes, pero bueno, se profundiza allí. Por supuesto que fue necesario implementar el terrorismo para hacerlo de una forma mucho más cruel y abierta. Por ejemplo, los despidos sin causa, los cierres de muchísimas fábricas, destrucción del aparato productivo y varios indicadores más. Pero decía que gradualmente uno se va adaptando, acostumbrando. Uy, mira ahora la desocupación del 5, che, es del 7. Mirá la pobreza, llegó al 10, llegó al 15. Hasta haber tenido indicadores mayores al 50% y de desocupación de casi el 25% en lo que fue la década del 90. ¿Qué pasa en el medio? Esta curva general o estructural, en el medio tiene obviamente sus vaivenes o sus curvas, si se quiere, de alta y baja. Entonces también nos acostumbramos a que de aquel 2% de desocupación, ahora cuando tenemos de un 12 y bajamos a un 10,9, por decir algo, nos hagan ver o nos convenza que hay una mejora. O la pobreza, de aquel 4 o 5%,
ahora cuando se llega al 50, después viene un gobierno que la baja al 43 y pareciera que habría que rendirse a sus pies. Y lamentablemente, obviamente, salvo que hubiese un cambio social muy profundo, esto va degradándose año a año. Lo muestra los indicadores oficiales, repito, aún con aquellas trampas, si se quiere, para ocultar o esconder algunos indicadores, como yo señalaba precisamente el de pobreza, indigencia y el mismo de la desocupación. Entonces nos vamos a acostumbrar, pero estructuralmente se va agregando siempre una capa más, un techo siempre un poquito más alto, se va perforando, pero ¿qué pasa? Nos van convenciendo que el alivio llega cuando ese indicador baja temporariamente, pero siempre el techo es cada vez más alto. Entonces antes el techo que nos escandalizaba del 30% dejó de escandalizarnos y ahora después nos empezó a escandalizar que sea del 40% y del 50% posteriormente. Lo mismo con la desocupación. Ya nos acostumbramos a los 2 dígitos, entonces cuando baja 9,8 prácticamente hay que hacer una celebración y en la profundidad y en lo estructural es algo temporario. Termina siendo coyuntural precisamente. A lo que me refiero es precisamente a el paralelo que se puede trazar con esa fábula, ¿no? Y se puede profundizar en muchísimos ámbitos más al respecto. Y como les decía, también, bueno, el recurrir a millones de planes sociales que también un poco amortiguan esto. Y cuando por ahí se cuestiona la existencia de estos planes, uno tiene que pensar, por ahí abro un paréntesis para no extenderme, porque el tema planes sociales también sería para otra editorial, los prejuicios y las trampas que hay en torno a ello. Por ejemplo, si hoy una familia tipo necesita casi 100.000 pesos, familia tipo generalmente es matrimonio de 35 años, se toma y 2 hijos en edad escolar, en una ciudad grande son casi 100.000 pesos, porque hay gastos que por ahí no tenemos en una localidad como la nuestra. Hay, por un lado, es obvio que no puede vivir con 4.500, 5.000 pesos de un plan social por hijo. Más allá de que incluso puede existir la convivencia de distintos programas sociales, es decir, compatibilidad, pero que nunca llega a ese número. Y también, digamos, el prejuicio ese que hay al respecto, cuando, repito, las cifras oficiales incluso indican que la mayoría pertenecen a familias que perciben estos planes, la gran mayoría tiene 1 o 2 hijos. Como también cuando se dice que tienen muchos hijos para tener más planes sociales, pero a su vez vos incrementás un plan social más, pero a su vez un hijo más que alimentar, vestir. Y del otro lado, uno dirá qué generosidad de emitir estos planes sociales. No, los planes sociales además cumplen una función que les sirve a los gobiernos de turno y de todos los signos políticos, porque ustedes fíjense que precisamente quienes por ahí adhieren a espacios políticos con el fin de que quiten los planes sociales, cuando esos espacios políticos gobiernan, los incrementan, como fue el último gobierno de Macri. El anterior gobierno, quiero decir, de Macri hubo uno solo. Pero, ¿cuál es el fin? Aparte de esto de jugar incluso con esto de, ojo, que puede venir un gobierno que lo saca.
es evitar un incendio mayor. Ustedes imagínense la situación social por un momento, que esto uno no se plantea nunca. En los medios de comunicación, modestamente, creo que, no sé si alguna vez se planteó, hablo en los medios masivos. Imaginemos por un momento los indicadores que tenemos hoy sin ningún tipo de programa o plan social. No estoy defendiéndolos, estoy diciendo, imaginémonos dónde hubiese ido a parar todo o cuánto se podría haber sostenido alguno de los gobiernos que tuvimos en los últimos años. Dejemos de lado el de la Rúa, digamos de Duhalde para acá. ¿Cuánto se podría haber sostenido si no sucedía eso? El propio Duhalde lanzó de un día para otro prácticamente millones de planes sociales precisamente con el fin de apagar incendios, que es uno de los fines que tienen estos programas sociales. Si se quiere, la crítica que uno puede hacer o que hace es la eternización de programas de emergencia. Fíjense que contradictorios, son de emergencia y llevan décadas en algunos casos. Y que esto, a ver, yo para nada estoy de acuerdo con esto de que se entreguen por un plazo determinado y listo, y esas personas pues queden a la deriva. Es más, yo bregaría por una universalización real de programas sociales que garanticen una base para toda la familia. De hecho existen, y no es un mito, pueden buscarlo, googlearlo, después lo voy a compartir, pero igual pueden buscarlo. Existen programas sociales en Luxemburgo, porque lo busqué esa información, más allá que existen otros países de Europa. Estamos hablando de un principado donde no existe ni siquiera clase media baja, ni hablemos de otros países de Europa, por ahí no características de un principado y ni siquiera países centrales, pero también los países centrales de Europa existen programas sociales. Este prejuicio que es un invento de acá es precisamente basado en el desconocimiento. Lo que digo, esta eternización de estos programas, repito, más allá que uno diga está a favor de una universalización, pero esta eternización de planes muy precarios sin trazar paralelamente un proyecto profundo de rearmar el aparato productivo de nuestro país. Rearmar, porque en algún momento existió. Uno puede ser más crítico de determinados gobiernos y de otros, pero que en un momento existió. Y pensar un proyecto de trabajo genuino, realmente genuino, en el país, planificado, que no es tema de discusión ahora, pero con cierta planificación central, y no que cada uno esté librado a su suerte, con este discurso que se instala de que el que quiere puede, cuando realmente no es así. Si pensamos en tener un ingreso genuino, no en una actividad precaria. Volviendo a la raíz del tema, decía que también se puede ver en otros ámbitos esta degradación, como lo es la educación. Y lo digo desde adentro, cómo ha bajado y no se ha replanteado nunca un profundo debate en torno a condiciones y contenidos. Cuando me refiero a condiciones, es decir, va de la mano del otro. ¿En qué condiciones un niño o niña llega a las escuelas, a los establecimientos educativos? Condiciones materiales. Y por el otro lado, la calidad de los contenidos. Tema que tengo hasta diferencias con gente que piensa muy parecido a mí, o ideológicamente podría estar uno en la misma vereda, o está de hecho,
yo lo considero que para lo único que sirve es para una mayor precarización y una mayor mano de obra barata. Estas promociones simplemente para que alguien tenga en su mano un título o un certificado. Estos programas que existen a determinada edad ya te damos por terminado el secundario con tales requisitos, o que lo viví en carne propia, no, con este contexto difícil no va a haber repitencias. Está bien, no es culpa, porque también a veces se erra o se equivoca uno en el culpable, no uno que por ahí está dentro, sino desde afuera. Son directivas que bajan a nivel regional, en el caso nuestro, este año no tiene que haber repitencia, por el tema del COVID, de la pandemia, de la conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Estado tendría que haber garantizado desde el minuto 1 del aislamiento, porque tiene con qué, porque de hecho, si no, no se entendería el gasto, ahí sí es un gasto que se hace en otros ámbitos, y no la inversión que hubiese sido garantizar desde el vamos la conectividad. O cómo llegar a aquellos alumnos que quedaron fuera del sistema educativo con la pandemia. De por sí hay una deserción bastante preocupante, previa a 2020, que se profundizó en estos 2 años. Y ni hablemos de los contenidos también, que va todo de la mano. Es decir, también se van degradando, achicando, precarizando, que también cabe el término, los contenidos. Y no es culpa del docente, por eso digo, no hay que equivocarse. Y pido disculpas una vez más por la permanente autorreferencialidad, pero son cosas que uno las vive de adentro, no se las cuentan. Si yo como docente hago un reemplazo, o tomo un curso, un grupo, y el programa me dice que yo en una clase tengo que dar un proceso, hablo de historia en mi caso, que para entenderlo y para que sea enriquecedor lo que significó ese proceso, 2 semanas, pero yo lo tengo que dar en 40 minutos, que son solo títulos, habla de una degradación importante. Ni hablemos de lo que es una interpretación mínima de textos, que es alarmante el bajo o nulo nivel de interpretación de textos que hay, incluso en adolescentes, y donde uno ve que incluso la lectura o el nivel de lectura es inferior al que, por ejemplo, existía hace más de 30 años en nivel primario. Ni hablemos de cómo se ha empobrecido el vocabulario. Pero va todo de la mano, insisto. A ver, es inevitable relacionarlo con las condiciones materiales de vida y con todo un sistema que precisamente lleva a eso. Porque a su vez, esto es un círculo vicioso que hace que esta precarización en lo que es el sistema educativo lleve a una mano de obra mucho más barata, y se ve también en un informe que es oficial también, que yo lo compartí en las redes sociales hace un par de semanas, de que, por ejemplo, en los sectores bajo el nivel de pobreza en la Argentina, solo 1 de cada 10 adolescentes que termina el secundario en este sector, digamos los que están bajo la línea de la pobreza, solo 1 de cada 10 llega a nivel superior y o universitario. Llegan, es decir, arrancan. Y es más, y es en esta franja, a su vez,
donde en el transcurso de una carrera se produce la mayor deserción. Después se podrían tocar muchísimos otros ámbitos, pero por supuesto esto demanda tiempo. Y como siempre digo, no solo en este año, sino vengo sosteniendo, hay temas que también son muy interesantes tratar con aquellos especialistas, aquellos que han hecho estudios mucho más profundos al respecto sobre estas situaciones. Pero bueno, a lo que iba, y volviendo al inicio de la editorial,